Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Saludos a los que están llegando hasta ahora. Vamos a iniciar el encuentro de hoy. Estamos a 23 de noviembre. Hoy iniciamos con nueva temática, que es la de motores monofásicos. La idea es ver ese tema hoy y el jueves. La otra semana, pues les estaré avisando cómo va a ser la temática, la metodología. La idea es que la otra semana ya empecemos bobinados y al mismo tiempo, pues vamos a estar en el proceso de entrega de notas. Listo, pero ahí les voy a estar diciendo cómo se irá a entregar. Pues yo aspiro a entregarlo en los horarios de laboratorio, pero igual tengo que revisar eso. ¿Listo? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. No sé si alguien tenga algo para comentar, ¿no? Ay, es que no hay nada. Ah, ya. Ok, yo no veía nada. ¿Me confirman si estamos viendo el PDF que dice motor de inducción monofásico? Sí, señora. Ingeniera. Ok, listo, chicos. Entonces hoy comenzamos con el tema de motor de inducción monofásico. Bueno, como su nombre lo indica, quiere decir que lo que se va a alimentar va a ser con una sola línea de alimentación, una línea de alimentación monofásica. Fíjese que ayer que veíamos la última práctica del laboratorio, la característica especial de los motores de inducción trifásicos es que tenemos las tres líneas de alimentación en el estator y precisamente por ser esas tres líneas desfasadas a 120 grados y también por estar esas bobinas ubicadas en el estator, cada una con un desfasamiento mecánico, es decir, la distribución mecánica de ellas en el estator es de 120 grados, se genera un campo que se llama campo giratorio de la mano de un vector giratorio. Entonces, al generarse ese campo giratorio y al tener también una corriente que pasa por el rotor, acuérdense que en el rotor está un cortocircuito, una corriente que pasa en él y que está en medio de un campo magnético variable, se genera una fuerza, un torque conocida como la ley de Biot-Savart. Entonces, ¿qué pasa? Debido a ese campo giratorio es que él ya tiene torque, ya tiene inercia, es decir, ya tiene esa fuerza necesaria para vencer las pérdidas mecánicas y generar el giro en ese rotor. Eso es propio de los motores de inducción trifásicos, algo que no pasa con los monofásicos. Resulta que los monofásicos nada más tenemos una sola fase. Al tener una sola fase, pues él va a tender a magnetizarse porque sigue siendo un estator que es de materiales magnéticos, donde tenemos un inducido que va a estar en el rotor también que puede ser de jaula de ardilla, también se va a generar un voltaje inducido, pero por ser una sola línea de alimentación, él se magnetiza y queda como cuando utilizamos un electroimán. Se magnetiza y queda vibrando, queda ahí como con una fuerza que es precisamente por el voltaje de alimentación que se magnetiza, pero queda ahí fijo. Entonces, esas son una de las características que tienen los motores de inducción monofásicos, que no tienen torque y por lo tanto necesitan auxiliares para vencer esa inercia y poder generar el giro. Pero resulta que, pues, a pesar de que ellos no tengan torque, que vamos a ver que son menos eficientes. ¿Por qué menos eficientes? Vamos a ver que debido al hecho de que no tienen torque, el rendimiento a la eficiencia que se va a ver en la salida es menor a los motores trifásicos. Los motores trifásicos tienden a estar entre un 80, 85%, 88% de eficiencia, rendimiento. Acuérdese que esa eficiencia, rendimiento es el aprovechamiento que tenemos de la potencia que tenemos a la salida en el rotor con respecto a la potencia que se está absorbiendo de la red eléctrica. En el motor monofásico, la eficiencia o rendimiento es hasta el 60%. Quiere decir que el 40% se pierde. Pero ¿qué pasa? A pesar de que él sea con menos rendimiento o eficiencia, resulta que él surge de la necesidad de, porque en nuestras casas no tenemos línea de alimentación trifásica, sino tenemos una sola fase o dos fases. ¿Listo? Como ocurre para algunos aires acondicionados que tenemos de dos fases. Entonces, precisamente la necesidad de tenerlas en las instalaciones residenciales es que surge el proceso de tener un motor monofásico, conocido como motor monofásico o de fase partida. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que existen muchas instalaciones, tanto industriales como residenciales, a las que la compañía eléctrica solo suministra un servicio monofásico o bifásico para algunos casos. Además, en todo lugar casi siempre hay necesidad de motores pequeños. Raro, esos motores monofásicos son de un cabellaje pequeño. Esos que trabajan con suministro monofásico para impulsar diversos artefactos, tales como máquinas de coser, taladros, aspiradoras, acondicionadores de aire, etc. La mayoría de los motores monofásicos de fase partida son de caballaje pequeño o fraccionario.
tanto para 115 voltios como para 230 voltios de servicio monofásico. Los motores de inducción monofásicos M y M o de fase partida experimentan una desventaja, puesto que solo hay una fase en el devanado del estator. El campo magnético en un motor monofásico de inducción no gira. Hablamos aquí de esto, del campo magnético. Resulta que ese campo magnético no gira porque no se está generando un campo giratorio. El principio de que se genere giro en el trifásico es porque hay un campo magnético giratorio. Aquí se genera un campo, claro, porque estamos hablando de circuitos magnéticos y por lo tanto va a haber un campo inducido, pero ese campo inducido va a ser variable como se genera en un motor trifásico debido a las 3 líneas de alimentación. Aquí solamente tenemos una, entonces se va a generar una magnetización, pero no va a haber un giro. En su lugar, dicho campo representa las intensidades, presenta pulsaciones, acá presenta pulsaciones de gran intensidad. Es decir, que vamos a ver, y eso es algo para aquí para resaltar, vamos a ver que ahí se va a generar algo que se conoce como un campo magnético pulsante. ¿Listo? Y vamos a ver que debido a eso vamos a tener un campo magnético pulsante, se llama campo magnético pulsante de secuencia positiva y campo magnético pulsante de secuencia negativa. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque debido a ese campo magnético pulsante que se genera en el motor de inducción, ese campo magnético me va a interferir o me va a generar ese cambio que vamos a ver en el circuito equivalente del motor monofásico. Ya vamos a ver que cuando estemos trabajando con el ejercicio, el circuito equivalente del motor monofásico, se va a trabajar como si se dividiera en dos ese circuito equivalente que estamos acostumbrados a trabajar. Se va a dividir en una parte del circuito equivalente de campo magnético pulsante de secuencia positiva y una parte del circuito equivalente del campo magnético pulsante de secuencia negativa. Bueno, me estoy adelantando un poquito, pero por eso resalto esta parte de aquí de las pulsaciones. Presentas un campo de pulsaciones. Bueno, luego se repiten con menos intensidad, permaneciendo siempre esta en la misma dirección. Pues es lógico porque como se va a magnetizar, es como cuando usted se ubica ya al norte y el sur, se queda magnetizado, genera una fuerza que usted va a sentir la vibración, pero no va a girar, se va a quedar en esa dirección. Puesto que no hay campo magnético rotacional, en el estator, un motor monofásico de inducción no tiene par de arranque. ¿Listo? Es por ello que se conecta en paralelo una bobina de arranque. Esa bobina de arranque puede ser, según las características del motor, o que se utilice bobina de arranque en paralelo, o que se utilice junto con esa bobina de arranque un capacitor en serie, para conocerlo como capacitor de arranque del motor, o que a su vez se le coloque un capacitor en paralelo para que trabaje durante todo el proceso en el que esté trabajando el motor, que se le conoce como capacitor permanente. Claro, en la medida que aparecen esos accesorios, llamémoslo así, accesorios, capacitor de arranque, capacitor permanente, bobina de arranque, el costo del motor puede ir variando. ¿Por qué? Porque dependiendo también del valor del capacitor, del caballaje, pues las características de este tienen que ser especiales, es decir, si el capacitor es permanente, necesita tener ese capacitor que esté sumergido en aceite para que esté en proceso de enfriamiento, porque quiere decir que él va a estar trabajando constantemente con el motor y por ende, pues va a tender a trabajar un tiempo largo, a altas corrientes, y por lo tanto, pues se va a tender a calentar, entonces necesita estar en un proceso de enfriamiento especial. O en el caso de que solamente esté durante el arranque. Mire que se habla de arranque, y el arranque ¿a qué se refiere? A que se utiliza solamente o exclusivamente mientras el motor vence la inercia. ¿Y en qué momento saben que ya se ha vencido la inercia del motor y ya se puede desconectar porque solamente es para el arranque? Es cuando la velocidad, se me fue la lengua, es cuando el motor ha alcanzado aproximadamente el 80% de su velocidad nominal. ¿Listo? Y para ello se utilizaban en los anteriores o antiguos, aunque todavía hay un interruptor centrífugo en esos motores. Ese interruptor centrífugo pues tenía las características como una herradura, que con esa herradura se mantenía cerrada la bobina, por lo tanto permanecía en paralelo, pero por la fuerza centrífuga, que es la velocidad, la fuerza centrífuga que se genera ahí, se tiende a separar, y al separarse,
ya no va a estar él trabajando el capacitor, sino que solamente se utiliza en el arranque. Pero también pues ya están los motores ya modernos, en los cuales ya utilizan un circuito electrónico para hacer el desenganche o enganche del transformador. ¿Y qué hacen? Pues empiezan a mirar, a medir valores de velocidad, a medida que velocidad centrífuga, la velocidad en la que se encuentra el motor, y ya se sabe que el motor no se va a frenar, sino que ya venció la inercia y va a continuar su estado. Aquí tenemos acá. Dice, es por ello que se conecta en paralelo a una bobina de arranque para así poder crear un campo giratorio y de esta manera tener un torque de arranque. Una vez el motor alcanza la velocidad de régimen, en muchos casos la velocidad de régimen es el 80% de la velocidad nominal, el bobinado de arranque es desconectado por medio de un inductor centrífugo. Los motores de inducción monofásico presentan los siguientes inconvenientes. Primero, se caracterizan por sufrir vibraciones. Esas vibraciones hacen que el motor, pues, por ello sea menos eficiente, porque por las vibraciones también se tiende a perder potencia, debido a que la potencia instantánea absorbida por las cargas monofásicas es pulsante, de frecuencia doble que el de la red de la alimentación. Esto es debido a esta parte que mencionábamos acá arriba del campo pulsante. Y segundo, que ellos no arrancan solos debido a que el par de arranque es cero. Y ese par de arranque cero es debido también a que no se genera un campo giratorio, sino que se genera un campo vibratorio. Entonces, el hecho de que los motores trifásicos tengan par de arranques porque también tenemos la presencia de ese campo giratorio. Entonces, pues aquí se empieza a hacer un despliegue de fórmulas relacionando aquí, bueno, se empieza con lo básico. Nosotros vamos a alimentar en el estator una bobina y esa bobina que va a pasar, esa bobina va a tener una corriente y esa corriente va a ser una corriente sinusoidal o cosenoidal. ¿Listo? Entonces es la característica que se muestra acá. Una corriente I sub 0 con magnitud I sub 0 coseno de omega 1t. Por lo tanto, vamos a tener también una densidad de flujo, es decir, que un voltaje, una densidad de flujo magnético que depende de la constante, una constante K, que es la constante de bobinado, multiplicado por la corriente por el coseno de Pt. Entonces, al multiplicar, al reemplazar el valor de la corriente I, que es esta minúscula, aquí en B, en la densidad de flujo magnético, entonces nos va a quedar K, la constante del bobinado, por la magnitud de la corriente I sub 0, por coseno omega 1t, por coseno de Pt. Entonces, al tener la multiplicación de cosenos de dos ángulos diferentes, al reemplazar y hacer la regla de los cosenos, nos va a estar quedando aquí una magnitud, K por I sub 0 dividido en 2, por el coseno de la suma de los ángulos. Y la otra magnitud, la igual, K I sub 0 dividido en 2, pero por el coseno de la resta de los ángulos. Entonces, esta expresión es la que nos va a dar la expresión de campos giratorios de la misma amplitud. Ya vimos que es la misma amplitud porque es K I sub 0 dividido en 2, K I sub 0 dividido en 2, pero el hecho de que los cosenos de los ángulos, unos estén sumando los ángulos y el otro restando, nos va a dar que son de diferente dirección, es decir, que van a estar en direcciones opuestas. De ahí viene el hecho de que se le llame una densidad de campo magnético Bm positivo, se llama de secuencia positiva, y una densidad de campo magnético de secuencia negativa, ambos con la misma magnitud, pero se le llama de secuencia positiva y negativa debido a la presencia de estos ángulos, que el uno es la suma de los ángulos y el otro va a ser la resta. Ambos a la misma velocidad de giro, conocido como de velocidad de giro en radianes por segundo de sincronía igual a omega 1 sobre p, pero en sentidos opuestos. Por lo tanto, el par desarrollado por este campo tiene una curva par velocidad como la que se muestra acá. ¿Qué nos dice la curva par velocidad? Esta no me acuerdo dónde salió esta imagen y me queda así pixelada. Nos muestra que ella va a tener aquí una densidad de campo, una velocidad sincrónica, o sea, versus torque, torque versus velocidad, pero aquí vamos a tener que la velocidad cero no va a arrancar aquí en la parte de arriba, o sea, el torque es igual a cero. Y aparte de eso, por ser pulsante de secuencia positiva y negativa, estas que tenemos aquí, que podemos llamarle más o menos, se van a anular una con respecto a la otra. Entonces, esta curva de par velocidad nos va a representar, así como tenemos una densidad de campo magnético de secuencia positiva y una densidad de campo magnético de secuencia negativa, también vamos a ver la presencia de una
densidad, una fuerza magnetomotriz de secuencia positiva y una fuerza magnetomotriz de secuencia negativa. Una FMM más y una FMM menos, que es la fuerza magnetomotriz. Esta presencia, debido a la densidad de flujo magnético positivo y negativo, o sea, secuencia positiva y negativa, y que nos genere una fuerza magnetomotriz de secuencia positiva y negativa, es lo que nos va a generar un cambio cuando veamos el circuito equivalente del motor de inducción monofásico. Nos va a cambiar, perdón que me vea la lengua, cambiar las características de representación del circuito equivalente del motor, pero en la parte del rotor. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, esto es en cuanto a lo que es el modelo matemático. Ese modelo matemático se asemeja a la parte matemática cuando veíamos lo de los transformadores, la densidad de flujo, y a partir de eso también se seguía haciendo la misma corriente para trabajar con el motor trifásico. ¿Listo? Entonces, como solamente nos vamos a enfocar en que ya se genera una secuencia de flujo, desde una densidad de flujo magnético de secuencia positiva y negativa, y esto a su vez nos va a generar una fuerza magnetomotriz, es decir, una FEM inducida de secuencia positiva y negativa. Entonces ya el resto, el funcionamiento del resto es igual. Vamos a tener un voltaje de alimentación en el estator, vamos a tener pérdidas por dispersión de flujo, pérdidas por el alambre conductor, por el núcleo, pero las voltajes inducidos, es decir, las FEM inducidas, nos van a cambiar y a dividir esa parte del núcleo, porque el resto del comportamiento es igual. Y además pues va a ser más fácil el análisis porque es un sistema monofásico, o sea que ustedes ya no tienen que mirar si está conectado en delta o en Y, sino que el voltaje de fase y el corriente de línea va a ser la misma que le estén dándose en el enunciado. Aspectos constructivos de un motor de inducción monofásico. Entonces, en cuanto a los aspectos constructivos, pues tenemos acá el cojinete o el eje, el cojinete del motor, el eje, la tapa delantera, el bobinado estatórico. En el bobinado del estator ahora vamos a ver que vamos a tener las ranuras para la bobina principal y las ranuras para la bobina auxiliar, y se va a ver que esas dos bobinas pues van a estar en paralelo, pero también a su vez el desplazamiento en el estator va a tener un desplazamiento o un desfase de 90 grados mecánicos. En el motor de inducción trifásico, las tres bobinas están ubicadas desplazadas entre ellas 120 grados mecánicos, perdón. Y aparte de eso, 120 grados eléctricos por las tres líneas de alimentación RS y T. Aquí, como solamente un motor monofásico es de una bobina, es una sola bobina, pues vamos a tener bobina principal y bobina auxiliar. Entre la bobina principal y auxiliar va a haber una conexión paralela, pero también la distribución de ellas en el estator, vamos a ver ahora en la siguiente imagen, va a estar desplazada entre ellas 90 grados mecánicos. Es decir, que van a estar separadas 90 grados mecánicos en el estator. ¿Qué más tenemos? Ventilador, la capa del ventilador, el interruptor centrífugo, que aunque acá no se alcanza a apreciar muy bien, pues tiene una forma de herradura, y aquí aparece en la parte superior el condensador de arranque. Listo. Del resto todo va a ser igual. El rotor, que puede ser rotor de jaula de ardilla o rotor dominado, aquí nos están mostrando que es un rotor de jaula de ardilla, y pues vamos a tener la bobina en el estator. Aquí está el esquema eléctrico, donde les mencionaba las ranuras estatóricas, que están acá ubicadas, y vamos a tener las ranuras rotóricas. ¿Listo? Porque aquí nos están mostrando las ranuras rotóricas de un rotor que sería bobinado, nos lo están presentando acá, o puede ser de un rotor de jaula de ardilla. Pero ¿qué tenemos en el estator? En el estator vamos a tener los dos bobinados, el bobinado principal y el bobinado auxiliar. Y también, claro, entre el rotor y el estator, pues va a haber este espacio, el entrehierro, este que estoy tratando de resaltar acá en amarillo, igual como en el motor trifásico. Claro, debe haber un entrehierro o un fuego, como se conoce, para que el rotor pueda girar, pueda tener movimientos y tropiezos. Y también acá tenemos, se muestra el diagrama esquemático del motor monofásico de inducción. Nótese la distribución espacial de sus bobinas principal y auxiliar, y existe un desfasamiento de 90 grados eléctricos del devanado auxiliar respecto al devanado principal. También, ¿qué vamos a ver nosotros? El de bobinado principal y el bobinado auxiliar pues van a tener características diferentes. ¿Por qué diferentes? Una, porque el bobinado principal es el que va a estar siempre conectado a la red eléctrica para alimentar el motor. Es decir, él es el que va a estar directamente a ambos, les va a llegar 220 o 115, dependiendo de la línea de alimentación monofásica. ¿Listo?
pero cada una de ellas va a tener características diferentes. El bobinado principal, la resistencia va a ser más pequeña, porque acuérdense que entre más pequeña sea la resistencia, porque tolera más corriente eléctrica, necesita que tolere más corriente eléctrica porque él va a estar trabajando todo el tiempo, mientras que el bobinado auxiliar pues va a ser más resistivo y menos inductivo. Es decir, podemos encontrar, y eso se veía en el laboratorio, que esa bobina auxiliar pues es una bobina cuyo alambre conductor va a ser más delgado porque va a ser más resistivo y va a tener un valor inductivo diferente. ¿Qué es lo que se busca? Que entre ellas dos, como ellas van a estar en paralelo, pues va a haber una corriente, la corriente de la línea de alimentación, que se va a dividir en las dos. Se va a dividir en la corriente que pasa por la bobina principal y la corriente que pasa por la bobina auxiliar. ¿Qué se busca? Que entre estas dos corrientes exista un ángulo de desfasamiento lo suficientemente grande para que nos genere una densidad de flujo magnético con un desfasamiento lo suficientemente grande para que se genere el giro en el rotor. Eso es lo que se busca. ¿Qué pasa cuando teníamos allá en el laboratorio el motor, tenía su bobinado auxiliar? Con solo el bobinado auxiliar él no era capaz de vencer la inercia para arrancar. Necesitábamos colocarle o una reluctancia de arranque en serie con el auxiliar, solamente de arranque, porque ese auxiliar va a estar solamente presente en el arranque, ¿listo? O colocarle en serie con el auxiliar un capacitor de arranque. ¿Para qué? Si usted le coloca en serie un capacitor, este ángulo de desfasamiento de la corriente entre la bobina principal y la auxiliar va a aumentar. Se busca que el ángulo de desfasamiento alcance a ser los 90 grados. Es lo ideal, ¿no? Ideal. Pero que sea un desfasamiento lo suficientemente grande para que genere el torque. Entre más grande sea ese desfasamiento, más torque va a tener el motor. Y lo vamos a ver cuando se hace la práctica. Esta práctica no les puedo mostrar porque no tengo cómo mostrarles esta práctica, pero cuando se hacía la práctica ya, bueno, después me visitan el otro año, si Dios lo permite, y seguimos en la U y seguimos trabajando en esta temática, que se ve cuando se toman las medidas que la corriente del motor, según la corriente que está consumiendo la red eléctrica, según el tipo de arranque, va a estar variando, lo que nos puede indicar que esté a media carga, a un cuarto de carga, y entre menos esté la corriente de consumo, va a tener más torque, porque cuando el arranque era solamente, por ejemplo, con la reluctancia de arranque en serie con la bobina auxiliar, él tendía ya a estar en el solo arranque en vacío casi a la corriente nominal, por lo tanto tiene menos torque. Entonces, si él está así y le colocamos un torque con un electrofreno, que es lo que tenemos allá, pues rápidamente se tiende a frenar. Claro, nunca lo vamos a frenar porque la idea del motor es que él esté trabajando, así sea con corriente, pero que esté trabajando. Entonces ya no se le podía colocar mucha carga porque tendías a frenarlo. Esa sí es de las desventajas, y el hecho de que sea mucho mejor, ya se sabe, haciendo las pruebas, que es mucho mejor y más eficiente si él tiene de auxiliar, no un bobinado auxiliar solamente, sino un capacitor permanente. Cuando el capacitor es permanente, tiene mejor torque. Cuando son los dos, permanente y arranque, aún más, pero tiende a ser más costoso el dispositivo. Eso también depende de las necesidades de lo que se quiere implementar. Bueno, definición y clasificación. Deme un minutico que voy a prender el aire, el ventilador. Ya vengo. Volví. Listo. Hablamos aquí de definición y clasificación. Entonces, seguimos con la parte. Bueno, los escucho, si están por ahí. Está como mucho silencio hoy. Voy a tomar agua. Sí, profe, aquí activos. Sí, señora. Ok, me gustó más ese último porque el otro me sonó como activos pasivos. ¿Listo? Pero me tomo No, ese motor es el de los ventiladores. Monofásico. Ya me termino el tinto. Bueno, según el NEMA, la norma que regula los dispositivos mecánicos, la manufactura mecánica, así es que se dicen las siglas, define el motor de fase partida como un motor de inducción monofásico, también conocido así como de fase partida. ¿Provisto de qué? De un arrollamiento auxiliar desplazado magnéticamente respecto al arrollamiento principal.
y conectado en forma paralela con este último. Cuando habla de que está desplazado magnéticamente, es que la ubicación de esas bobinas, tanto la principal como la auxiliar, en el estator tiene un desfasamiento de 90 grados. Pero en la conexión eléctrica, entonces que conexión eléctrica de los devanados es una conexión en paralelo. ¿Listo? Esa bobina auxiliar se utiliza por lo general solamente para que represente ese desfasamiento solo para el arranque. ¿Listo? La siguiente clasificación de los motores de inducción monofásicos, pues puede haber motor de polos auxiliares o también llamados de fase partida. El motor con condensador, puede ser el condensador de arranque, el condensador de marcha o que tenga las dos cosas a la vez, tanto condensador de arranque y de marcha. Cuando se habla de marcha, quiere decir que el condensador también va a quedar enganchado trabajando junto con la bobina principal todo el tiempo, mientras que en el arranque solamente va a estar trabajando mientras vence la inercia, es decir, mientras llega a su velocidad remanente, su velocidad del 80% de la velocidad, se me olvidó el nombre del término que se le da a la velocidad, y es solamente para el arranque. ¿Listo? O cuando se utiliza para las dos cosas, que se utilice tanto para arranque y marcha. O sea que va a estar los dos condensadores presentes en el arranque. Cuando ya se llegue a la velocidad del 80% de su velocidad nominal, se desconecta el arranque y solamente va a estar trabajando el condensador de marcha. Con espira en cortocircuito, también llamados de polos sombreados. Esto es una característica que tienen unos motores, pero en la construcción de su motor, ¿listo? O sea que los campos magnéticos se van a generar es por construcción física del motor, eso es lo que se llama polos sombreados. Y el motor monofásico de colector. Bueno, ya eso ya también es la conexión de utilizar colectores de colector común para ¿qué? Para activar los, me fue el nombre, chu. Bueno, ahorita que me acuerdo vuelvo y les hago el comentario. ¿Listo? ¿Qué trabajamos allá en la universidad o lo que tenemos presente? Es para trabajar con condensador de arranque, de marcha o también con reluctancia de arranque. ¿Listo? Entonces, en estos últimos son similares los motores de corriente continua. Esa parte de los motores de corriente continua manejan lo que es el colector. Es como hacer un switcheo, un cierre, y eso es lo que nos genera la chispa cuando está pasando en cada una de esos terminales del colector, y eso es lo que se utiliza para trabajar los motores de corriente continua. Respecto a su función, existen también dos clases de estos motores, que son los motores universales o los motores de repulsión. Es el motor universal, que también es un motor especial y que también se utiliza solamente para monofásico, es decir, de una sola fase. Aquí ya viene la representación del análisis cualitativo. Entonces, constructivamente, un motor de inducción monofásico está compuesto por un rotor de tipo de jaula de ardilla, similar al analizado en el caso trifásico, o sea que ya tenemos el rotor tipo de jaula de ardilla, que es este que tenemos acá. Esto, y un bobinado de estator distribuido monofásico en ranuras, lo que impone una distribución aproximadamente sinusoidal en el espacio y cuyo eje magnético está dado por la misma bobina. En la figura 3 se muestra un diagrama esquemático circuital de un motor de inducción monofásico. Un motor con estas características no posee torque de partida, por lo que por medios auxiliares se le debe proporcionar este impulso inicial para luego girar independientemente. Antes de considerar estos mecanismos de auxiliares, ojo, estos son los mecanismos auxiliares para el arranque. Otra cosa es las características físicas o constructivas del motor. Ese primero se analizan las características, las propiedades básicas del motor descrito. ¿Cuáles son las propiedades de ese motor? Pues que tiene un rotor, que es rotor de jaula de ardilla, y en el estator pues va a tener una bobina monofásica en el estator para la alimentación. Diferente a que esa bobina se encuentre en paralelo con el capacitor, se encuentre en paralelo con la bobina auxiliar, los parámetros o las propiedades básicas del motor es bobinado en el estator y un rotor de jaula de ardilla. Entonces, pues acá viene como el efecto de que se genera en el motor monofásico, que tiene un solo bobinado. Entonces, ¿qué se representa? Representa que cuando se alimenta una bobina monofásica, la bobina principal de un motor monofásico, se obtiene un campo magnético pulsante, CMP. ¿Listo? ¿A qué se debe que se genere un campo magnético pulsante? A lo que vimos al principio en las fórmulas matemáticas, a que se genera una densidad de flujo vibrante o vibratorio, o sea que no hay campo magnético giratorio, sino que hay un campo magnético pulsante sobre el eje de la bobina.
Para efectos de análisis conviene considerar este campo magnético pulsante como un campo conformado por dos campos magnéticos. Acuérdense que se hablaba que debido al desfasamiento, a la resultante que se genera de una de ser la suma de los ángulos, el coseno de la suma de los ángulos, y la otra ser el coseno de la resta de los ángulos, pero de la misma magnitud, entonces nos genera dos campos magnéticos que tienen la misma magnitud, pero que van en sentido opuesto, debido a ese desfasamiento. Entonces, a eso es a lo que se le llama y se descompone. Ese campo magnético pulsante se descompone en un campo, o sea, el campo magnético resultante se descompone en un campo magnético pulsante de secuencia positiva y en otro campo magnético resultante pulsante de secuencia negativa. Por eso están aquí representados. ¿Qué más nos indican? Que es como si tuviéramos un motor trifásico, mire que se hace la representación de un sistema de alimentación trifásico, pero como si estuviéramos alimentando, o sea, unas llantas nos muestran, una va en ese sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, y el otro va en sentido opuesto. Por lo tanto, al ir cada una en sentido opuesto, pues siempre lo que nos va a generar es una vibración. No va a dejar que el motor gire, y el hecho de que el motor no gire quiere decir que el motor no tiene torque. ¿Listo? Todo ese hecho es para decir que el motor no tiene torque, pero matemáticamente, ¿cómo se representa? Se representa como un campo magnético pulsante de secuencia positiva y un campo magnético pulsante de secuencia negativa. ¿Eso qué nos implica? Bueno, acá nos muestra nuevamente la curva característica que tiene el motor monofásico, donde vemos que aquí no tiene torque de arranque, ¿listo? Y que se genera un campo magnético de secuencia positiva y un campo magnético de secuencia negativa. A su vez, esas van a generar una FEM inducida de secuencia positiva y una FEM inducida de secuencia negativa. Entonces, esto lleva a analizar el comportamiento del motor de inducción monofásico, como la combinación de un campo magnético resultante de secuencia positiva o no negativa. Esa situación corresponde a dos máquinas de inducción trifásicas, una alimentada por una secuencia positiva y la otra por una secuencia negativa. Cuando nos habla de que son dos máquinas de inducción trifásicas, se refiere a cómo vamos a representar en el circuito equivalente a ese motor monofásico. Entonces, por eso habla como si fueran dos máquinas de inducción trifásicas, una alimentada con una secuencia positiva o un voltaje de alimentación de secuencia positiva, que es la FEM inducida, y una FEM inducida de secuencia negativa. El efecto combinado de sus interacciones con el rotor dará el torque neto resultante, como se muestra en la figura 4b. El par neto de una máquina de inducción monofásica, así como el diagrama esquemático de la misma, se pueden observar en la siguiente representación. Aquí nos está mostrando cómo sería el bobinado, el estator, el rotor de jaula de ardilla y el voltaje de alimentación. Y lo que podemos tener aquí en la curva de par, velocidad de un motor de inducción monofásico. Eso es para finalmente representarnos estas funciones. Nosotros ya sabemos que la FEM inducida, ya veíamos que ella viene siendo igual a n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y que si sacábamos la derivada del flujo, si el flujo viene siendo un flujo cuya magnitud se representa por I, por el coseno de phi, entonces aquí ya la estamos aquí representando, entonces viene siendo aquí a n por la intensidad de corriente por el coseno de phi. Si esa intensidad de corriente tiene una magnitud y tiene un coseno, entonces la reemplazamos a n por I más coseno de omega t, y esa vendría multiplicada por el coseno de teta. Y de aquí al hacer la multiplicación nos va a quedar el coseno de la resta de los ángulos y el coseno de la suma de los ángulos. Por lo tanto, así como se genera la densidad de flujo magnético de secuencia positiva y negativa, esto a su vez nos va a generar una FEM inducida de secuencia positiva y una FEM inducida de secuencia negativa. ¿Esto en qué va a implicar? En el circuito equivalente. Acuérdese que donde tenemos la FEM es la que nosotros representamos como la E, el inducido. Y ese voltaje inducido es el que nosotros representamos siempre en el núcleo, ¿se acuerda? El voltaje inducido es el que cae en la resistencia a magnetización, en la inductancia a magnetización. Por lo tanto, si tenemos dos FEM inducidas, FEM de secuencia positiva y negativa, pues vamos a tener el circuito equivalente, va a estar representado como si tuviéramos dos núcleos, pero bueno, ya vamos a ver que no son dos núcleos, es el mismo dividido en magnitudes por la mitad, pero vamos a ver que así como cambia la FEM según el ángulo, la secuencia, una es la resta y otra es la suma, también nos va a cambiar este parámetro, S, que es el deslizamiento. Aquí también seguimos manejando a S, porque él va a seguir siendo un motor
que va a presentar un deslizamiento en la velocidad del eje del rotor. Entonces, aquí ya viene esta representación. Bueno, aquí es una parte teórica larga, donde esta FEN inducida de secuencia positiva representa la fuerza magnetomotriz en dirección del ángulo θ, y la otra es la fuerza magnetomotriz rotando en la dirección contraria. Ambas ondas giran a la misma velocidad, pero en direcciones opuestas. Cada una de estas componentes de FEN inducidas total producen un efecto tipo motor de inducción analizado en secciones anteriores. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a seguir basando en lo que ya se trabajó del motor trifásico, pero con los componentes de torque en dirección opuesta. Con el rotor en reposo, las ondas de flujo de secuencia positiva y negativa creadas en el entrehierro por las corrientes del estator y rotor vienen siendo iguales porque no está en movimiento. Los torques son iguales, por lo que no existe torque de partida. Si ambas componentes se mantienen sin variación y el rotor gira en alguna dirección, las componentes de flujo producirán una característica torque-velocidad como ocurre en el motor de inducción trifásico. Esta característica se va a ilustrar en la siguiente figura. La característica resultante, la cual es la suma algebraica de las dos componentes, muestra que si el rotor se hace partir a través de un mecanismo auxiliar, se producirá un torque motor de acuerdo a la dirección de giro con la que fue sacado de reposo. Entonces, para el giro necesitamos ese auxiliar, pero para ello aquí nosotros vamos a estar analizando cómo se comporta ese circuito equivalente. Entonces, teniendo una fuerza magnetomotriz de secuencia positiva, vamos a tener nuevamente la velocidad a la que está girando el rotor, que le llamamos Nm, sigue siendo utilizándose las letras N, que se encuentra en revoluciones por minuto, y la velocidad de sincronismo, que es Ns en revoluciones por minuto. Se tiene ya un deslizamiento de secuencia positiva, sería el S de secuencia positiva sería Ns menos Nr sobre Ns igual a S. Lo mismo que se maneja en el motor de inducción trifásica. Respecto al campo de secuencia negativa, el rotor está girando en dirección opuesta. Por lo tanto, la FEN de secuencia negativa y el deslizamiento sería Ns menos Nr, porque está girando en secuencia contraria o negativa, dividida en Ns. Entonces, ese menos por menos se transforma en más y nos va a quedar Ns más Nr. Al reemplazar cuánto vale Ns, reemplazar acá y despejar, nos va a quedar en este artificio matemático, que es lo mismo que tener 2ns menos ns más nr dividido en ns. Al reemplazar 2ns menos ns me va a dar 2 veces ns sobre nr, se saca el factor común del 2, se saca el 2, y me va a quedar que esto viene siendo ns menos nr sobre ns, es lo mismo que tener s y el 2 que viene, que le antecede. Por lo tanto, el deslizamiento en secuencia positiva es el mismo deslizamiento que se manejó en el motor trifásico, la misma S, pero el deslizamiento en secuencia negativa viene siendo igual a 2 veces menos S. Al tener este deslizamiento que va a estar cambiando, me va a estar cambiando el circuito equivalente en el rotor. ¿Por qué en el rotor? Porque les recuerdo que esta FEN inducida, ya sea secuencia positiva o negativa, es lo que nosotros conocemos como E, y esa E se genera en el núcleo del rotor, es decir, donde está la resistencia a magnetización y la inductancia. Entonces, como ellos se van a manejar como si fueran dos circuitos independientes, el circuito equivalente del rotor se divide así. ¿Qué vamos a tener? Circuito equivalente del rotor para secuencia positiva y secuencia negativa. En la secuencia positiva, ¿qué es eso? Vamos a tener una FEN inducida de secuencia positiva, llamémosla FMM+, y aquí una FEN inducida de secuencia negativa. Vamos a borrar esto acá, escribirla con el lápiz, es que estoy resaltando acá. Entonces, esta acá sería, aquí es lo mismo que tener FMM+ y FMM-. ¿Qué vamos a tener acá nosotros? Bueno, aquí él está representando aquí como la parte de X2, la reactancia de dispersión de flujo, dividida en R2 sobre S, que es igual a como se manejaba en el motor trifásico. Como el deslizamiento es el mismo S que nosotros tenemos en el motor trifásico, que R2 sobre S, pero en la secuencia negativa otra vez sería X2 y R2, pero no sobre S, sino sobre 2 menos S. Por lo tanto, me va a estar cambiando el parámetro. ¿Qué vamos a ver también? No, que no es como si nosotros tuviéramos dos resistencias, R2 en el bobinado y dos reluctancias. Estos aquí pues habría que agregarle un parámetro
y es que cada una van a ser multiplicadas por 0,5, o lo mismo que dividir en 2, porque es solamente una sola resistencia rotórica y una sola reluctancia rotórica. Entonces, esto es lo que me está representando acá, pero este es el circuito equivalente completo. ¿Qué tenemos en este circuito equivalente completo? Que es J por 0,5, 0,5x2 y 0,5x2. Por lo tanto, es una sola reluctancia de dispersión de flujo del rotor multiplicada por 0,5. Lo mismo, 0,5R2, que es la resistencia rotórica, y 0,5R2. Pero como ellas están divididas en la secuencia de flujo, en la secuencia positiva, en la FEN inducida de secuencia positiva y la FEN inducida de secuencia negativa, cada una de ellas va a variar, es dividida en la secuencia positiva sobre S y la secuencia negativa sobre 2 menos S. ¿De dónde salen esos parámetros? Sale del campo magnético pulsante. Ese campo magnético pulsante nos generaba la misma magnitud, pero en secuencia o sentido opuesto. Y al estar en sentido opuesto, entonces es en la representación anterior, que ya aparecía restando ns menos nr sobre ns, y al reemplazar eso nos queda 2 menos s. ¿Qué pasa aquí con el núcleo? También sería 0,5xm, 0,5xm. ¿Qué más nos representa a nosotros en el circuito motor de inducción monofásico? Las pérdidas por magnetización se desprecian, o sea, esta RM. Por lo tanto, esta parte ya no se escribe, solamente estamos utilizando las pérdidas por dispersión de flujo, es decir, las pérdidas por magnetización, pérdidas por magnetización del núcleo, no pérdidas por calentamiento del alambre del núcleo en el motor. O sea, ya no pérdidas por corrientes parásitas, sino solamente por magnetización del núcleo. Esta parte se desprecia. ¿Qué más nos está representando acá? Pues bueno, una forma de representar es que acá nosotros tenemos la corriente I1, esa misma corriente I1 sería la corriente de entrada, y pues se va a dividir en dos corrientes, una que es se le puede llamar la de secuencia positiva, y esta otra que va a pasar aquí, que es la de secuencia negativa. Por supuesto, aquí va a pasar otra corriente, aquí va a pasar otra corriente, llamémosla I2, I3. Entonces, ¿qué pasa? Como una va a estar dividida sobre S y la otra sobre 2 menos S, pues claro, estas corrientes van a estar variando, la corriente de secuencia positiva y la corriente de secuencia negativa. Y por lo tanto, eso nos va a generar también unos torques de secuencia positiva y torque de secuencia negativa. Eso nos va a afectar en las fórmulas que vamos a ver. ¿Qué es lo que hacen acá en esta parte que lo llaman E+? Pues se saca un circuito, un equivalente. El equivalente es hacer el paralelo entre J0,5xm y la serie 0,5x2 más 0,5r2 sobre S. Entonces nos queda aquí esta equivalente paralelo, que vendría siendo la suma de esas dos. ¿Para qué se hace? Pues para que el circuito sea más sencillo, para que nos quede una sola malla. Entonces, al tener una sola malla, se puede hallar la corriente de entrada I1 y luego por divisor de corrientes, halla la corriente de secuencia positiva y la corriente de secuencia negativa. ¿Para qué las hallamos? Porque acuérdense que las pérdidas, la potencia inducida o convertida, al igual como en el motor trifásico, es la que se ve, que lo moví mucho, es la que se ve reflejada en esta resistencia, la resistencia que está variando en función del deslizamiento, y por lo tanto esa corriente al cuadrado multiplicado por el valor de esa resistencia teniendo presente el deslizamiento nos va a dar la potencia mecánica interna. ¿Listo? Y acuérdense que la potencia de salida pues viene siendo igual a la potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas o pérdidas rotacionales, como se conoce ahí. Entonces, este viene siendo el circuito equivalente, en velocidad dice acá, el circuito equivalente simplificado, circuito equivalente del motor de inducción monofásico. Aquí el análisis completo es para hallar la Z más y la Z de menos. Esto es el paralelo, 0,5xm en paralelo, entonces sería por 0,5 por x2 más 0,5 por r2 sobre s, y la suma de ellos. O sea que es hallar una Z paralelo más, llamémoslo así, y una Z paralelo menos, es decir, de secuencia negativa. Eso es lo que nos muestra acá. Pero ahora nos vamos a enfocar en esta parte, cómo vamos a obtener los parámetros. Acuérdense, los parámetros son los parámetros del motor de inducción monofásico. Los parámetros auxiliares, es decir, esos dispositivos auxiliares que se utilizan para el arranque, no se van a mirar ahorita para hacer el análisis del motor de inducción monofásico.
eso ya viene aparte, que dependiendo de las características del voltaje, el caballaje, se utiliza una fórmula para calcular, por ejemplo, el capacitor de arranque o el capacitor permanente. Entonces, al igual que en los anteriores, igual desde que vimos del transformador, pues podemos tener 3 pruebas. La prueba de corriente continua, conocida como la prueba de DC, que es para hallar el valor de la resistencia en el estator, también conocida como resistencia de armadura, o RS. La prueba del rotor bloqueado, que es cuando S es igual a 1, igual que en el motor trifásico. Y la prueba de vacío o rotor libre, que es cuando S vale 0. Entonces, dependiendo de cada una de esas pruebas, sabemos que en la prueba de corriente continua, pues ahí sí nada más es una resistencia, o sea, no tenemos que mirar si está conectado en Y o en delta como hacíamos en el trifásico, sino que ahí puede ser por medición directa, midiendo el valor de la resistencia, o perdón, por medición indirecta, hallando el voltaje y la corriente, podemos hallar el valor de R1 o R del estator. Y en la prueba del rotor bloqueado, pues reemplazamos el valor de S igual a 1. Entonces, ¿desde dónde nos partimos? Partimos de este circuito equivalente, el que está representado aquí con A. Entonces, a partir de este circuito equivalente, pues reemplazamos si S vale 1 y aquí 1, ¿cómo nos queda representado él? Entonces, acá en la parte teórica, nos dice que para este caso se asume que 0,5 por X2 más 0,5 por R2 son mucho menor comparados a 0,5 XM, es decir, el valor de la inductancia de magnetización que están paralelo con ellos. Acuérdense que eso es lo que va de la reductancia de magnetización, de dispersión de flujo en el rotor y la resistencia al rotor. Luego el circuito equivalente es el mostrado en la figura 10A. Esta condición mide, al igual, cuando hacemos la prueba del rotor bloqueado, pues vamos a tener potencia del rotor bloqueado, voltaje del rotor bloqueado y corriente del rotor bloqueado. Ya sabemos que cuando es el voltaje es rotor bloqueado, quiere decir que lo vamos a llevar a la corriente nominal del motor. O sea que este voltaje del rotor bloqueado va a ser mucho menor que el voltaje nominal. Si el motor es un motor de 220, pues tiene que ser un voltaje muy inferior a 220, llevándolo a la corriente nominal del motor. Entonces, en la siguiente figura, que es esta, 10A, me voy a bajar, esta es la que nos representa, la 10A, es la que nos representa el circuito equivalente al rotor bloqueado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos R1, X1, 0,5 X2, 0,5 R2, 0,5 X2 y 0,5 R2. Es decir, que se desprecia lo del núcleo. ¿Listo? Igual como en el transformador, y igual como en el motor. Porque como está bloqueado y lo vamos a llevar a la corriente nominal, entonces esto aquí viene siendo despreciable. Ahora, en la prueba de vacío o rotor libre, acá. Bueno, estas fórmulas, pues bueno, ya es lo mismo, la potencia vendría siendo, ya aquí la potencia es la que se consume ahí, no solamente la consume R1 o R2, la consume RCC. Podríamos decir que es la suma de esos dos, RCC, igual como lo manejábamos, y hallamos el valor de la reluctancia, donde aquí tenemos que esto es Z, ZCC menos RCC, igualitico. ¿Listo? Y se asume que X1 es igual a X2. Les recuerdo nuevamente, si no nos dan prueba de DC, si no hay prueba de DC, si no hay prueba de DC, entonces R1 es igual a R2. ¿Listo? Igual como en el anterior. En la prueba de rotor libre o prueba de vacío, entonces ya la S viene siendo igual a 0. Entonces en la prueba de rotor libre el circuito equivalente aproximado es el de la figura 10B. Ya la vamos a ver. Para este caso, la potencia absorbida de la corriente de secuencia positiva es despreciable, es decir, acá R con 0,5 R2 sobre S es alto. Acuérdense que porque es alto, porque la S vale 0, si la S vale 0, tiende a infinito. Sin embargo, la corriente dividida en la secuencia de flujo negativo resulta significativo. ¿Por qué resulta significativo? Porque es R2 dividido en 2 menos S, o sea que al ser este 0, S sí va a apreciar, ya no se desaparece, por eso sí aparece la secuencia de flujo negativo. Y es este U. Se desaparece esto porque este está abierto, entonces esa parte del circuito ya no va, pero sí nos queda acá. ¿Qué más tenemos? Aquí como este va a estar 0,5 R2, pues esta parte se desprecia, porque la corriente que va a pasar aquí va a ser mayor comparable con la que pasa acá en este. Entonces por eso se desprecia. Pero aparte de eso va a aparecer un parámetro adicional. ¿Cuál es el parámetro adicional? Este que se le llama resistencia rotórica.
¿A qué se le llama? Es lo que nos va a representar, va a ser las pérdidas rotacionales. Y esas pérdidas rotacionales aparecen siempre y cuando el motor gire, porque cuando el motor gire, vence la inercia, eso se le llama rotor libre, entonces cuando él tiene que vencer todas esas pérdidas mecánicas o pérdidas rotacionales. Por eso se representa una resistencia rotórica. ¿Qué tiene nuevamente? Un voltaje de alimentación, en este caso sería el voltaje de vacío, que sería aproximadamente el voltaje nominal, porque acuérdense que es prueba de motor libre, la corriente de vacío y una potencia de vacío. Entonces ya esa potencia de vacío la consumirían ¿quiénes? R1, resistencia rotórica y 0,5 R2, que es lo que aparece acá. Mire, la potencia de vacío sería la corriente de vacío al cuadrado, R1 más 0,5 R2 más la resistencia rotórica. Entonces vamos a hallar una corriente, una resistencia, perdón, que se llama la resistencia RNL, yo la llamaría para que me quedara más fácil, la resistencia de vacío, donde esa resistencia de vacío pues comprende R1 más 0,5 R2 y más una nueva resistencia, que es la resistencia que me representa las pérdidas rotacionales del motor monofásico. De acá aparece, donde R2 representa las pérdidas rotacionales. La impedancia en este caso, que es la Z, pues sería la suma de la parte real, la RNL, y la parte imaginaria, que es la X, todas las X. Y al conocer esa, pues podemos despejar esta variable, que es la que nos queda pendiente. Se calcula el valor de XM. Y utilizando esas tres pruebas, vacío, DC y rotor bloqueado, pues obtenemos todo el circuito equivalente del motor monofásico. Eso es todo para poder decir que cerramos con este ejercicio. En este ejercicio que nos dan que tenemos los ensayos de vacío de un motor de inducción monofásico. ¿Qué características tiene ese motor? Él es de 220 voltios, de 4 polos, que trabaja a 60 Hz, con condensador de arranque y que han dado los siguientes resultados. Nos dieron que en vacío a un voltaje de 220, la corriente que dio el consumo de vacío es de 3 amperios y la potencia disipada en la prueba de vacío es de 163 vatios. En la prueba de rotor bloqueado, es decir, es una prueba controlada donde se bloquea el eje del rotor y se aplica un voltaje suave poco a poco hasta que el amperímetro nos marca la corriente nominal, que tiende a ser de 3,51 amperios. El voltaje aplicado 57 voltios y la potencia de consumo 165 vatios. Y la otra prueba es la prueba de DC. Acuérdense que es una prueba de DC o de corriente continua, también controlada, de tal manera que la corriente que pase por la bobina sea menor o mucho menor a la corriente nominal. En este ejemplo decían que se le aplicó un voltaje de 9 voltios en DC y una corriente que consumió de 2,2 amperios. ¿Qué nos piden? Calcular para un deslizamiento del 5%, obtener A, los parámetros del circuito equivalente del motor, B, la potencia eléctrica absorbida de su red y su factor de potencia, C, el par desarrollado en el eje y D, el rendimiento del motor. Todo cuando está a una S igual al 5%, es decir, de 0,05. El primer parámetro que podemos hallar es R1. R1 con la prueba de DC. Con la prueba de DC, nosotros tenemos que la R viene siendo igual al voltaje, que es 9 voltios, dividido en 2,2 amperios. Desde ahí podemos hallar el valor de R1, que nos daría ¿cuánto, chicos? 4.09. Listo, 4,09 ohms. Después, para cada una de las pruebas, para la prueba del rotor bloqueado y la prueba de vacío, pues nos vamos al circuito equivalente que nos mencionan acá. Este es el circuito equivalente del rotor bloqueado. Acuérdense que siempre arrancamos con el rotor bloqueado, igual como en los anteriores, porque aquí ya conocemos al R1. Nos quedaría pendiente hallar la X, o sea, la XCC, que es X1 más X2, y la RCC, la podemos sacar ahí. Entonces, se dibuja el circuito equivalente y se colocan los valores que nos están dando aquí el rotor bloqueado. Sería, bueno, vamos a ver si alcanzo. Entonces, me dice acá que es R1, es X1, los parámetros del rotor, que sería este, voy a seguirlo haciendo así. De acá.
Esta es R1 que me dicen que vale 4,09 ohmios. Aquí está JX1. Bueno, hay un libro, me parece que es la Chapman que lo representa aquí. 0,5 R1 y aquí el otro 0,5 R1 aquí en la parte de abajo. Pero ustedes saben que como eso está todo en serie, pues es la suma de los dos, me dan total del R1. La X1 aquí sería J0,5X2, aquí J0,5X2, aquí 0,5 R2, pero una se cancela. Y esta también sí me está dando 0,5 R2. Ay, ya les coloco la asistencia que veo que por ahí me están escribiendo. Bueno, escuché, no hizo. 57 voltios, 3,51, 57 voltios. Una corriente de 3,51 amperios. Y una potencia. Esto es prueba de qué? De rotor bloqueado. Rotor bloqueado. Y potencia del rotor bloqueado de 165 vatios. Entonces fíjense que es muy sencillo porque todo está en serie. Y al estar todo en serie, pues podemos hallar la Z, una Z, una R, la que aquí podríamos decir que está la potencia del rotor bloqueado, por ejemplo, viene siendo igual a la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia del rotor bloqueado, llamémoslo así. La resistencia del rotor bloqueado, ¿qué me implica? Me implica a R1 más 0,5 R2 más 0,5 R2. O sea que la resistencia del rotor bloqueado es la misma que nosotros conocemos como RCC, que es R1 más R2. Ojo, esa R2 es porque ya está reflejada del primario y el secundario. Y de aquí podemos hallar el valor de RCC, que sería la potencia, que son 165 vatios dividido en la corriente, que serían 3,51 amperios al cuadrado. Y podemos hallar RCC. Ya vuelvo. Me voy para pasarles el link de la asistencia. Y los escucho. Hoy no dije hablar a nadie. O ustedes no me hablaron nunca. Y se nos pasó la hora rápido. Yo le dije, sí, señora. Ah. Sí, señora, pero usted cómo quiere que pregunte si usted no deja hablar, ¿no, señora? Listo. Ok, ya dice, profe, la asistencia. Sí, William, me imaginé que era la asistencia. Ya se las voy compartiendo. Es que tomé la Sí, palabra profe, para que nos entendiera. ¿Cómo? no, sino que, qué pena, sino que es que tengo ahorita clase de inglés, entonces. Listo. No, sí, William, yo iba mirando el reloj, pero yo decía, bueno, alcanzo. Usted sabe, uno siempre es optimista, entonces lo terminé de hacer. Listo, por ahí se les voy compartiendo y los ven mirando. Igual, bueno, quedamos en una parte. Ya esta información ya la subí al Drive. Listo, yo sé que igual ahorita ustedes no están mirando mayor cosa esta temática porque pues yo entiendo, están en previos, pero igual yo necesito también ir avanzando en la temática, que es esta, la del motor monofásico. Y pues de una vez como para entrar en materia de ese circuito equivalente, de esa secuencia positiva, el campo magnético de secuencia negativa, pues es mucho más cómodo con un ejercicio. Entonces por eso pues no vamos al menos a dejarlo hasta acá. La idea, y este ejercicio inclusive es pequeño, lo que pasa es que yo le agregué más cosas. ¿Por qué? Porque me sirve explicar después esta última parte que viene acá, que es el análisis de las potencias y los torques, que me gustaría que, bueno, que al menos lo tuvieran a la mano para cuando lo vayamos a terminar de resolver el jueves. ¿Listo? Que son estas fórmulas que vienen aquí después. Fíjense que las coloco después en medio del ejercicio porque la idea es, como ya vimos bastante teoría aquí para arriba, estos son, ¿cuántas páginas? 10, más de 15 páginas de pura teoría, pues entonces, bueno, vamos a arrancar de una vez con el ejercicio, pero todavía nos falta una teoría, que es esta de las potencias, y otra que está en un archivo que yo ya le subí al Drive. Ese archivo ya es de más de 60 páginas. Entonces, pues es como para ir un abrebocas, para ir entrando en materia del motor monofásico. Pero vamos a ver que después, pues, es más sencillo, siempre lo he considerado que es mucho más sencillo que el trifásico. No quiere decir que sea imposible el trifásico, no, eso ya se lo van masticando y lo van haciendo mucho más fácil. Entonces voy a dejar hasta aquí, voy a detener la grabación, no sé con cuántos